Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Saludos, amados hermanos, amigos, discípulos, en la bendición de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con este tema. En la parte inicial, en la entrega anterior, vimos cómo se originaron tres grupos en Génesis capítulo 9, Sem, Can y Jafet, y cómo uno de ellos en el día de hoy domina las finanzas, otro domina la industria y otro es el proveedor de la mano de obra y de la materia prima. En fin, y cómo esto generó una situación allí grave, pero también leímos en Efesios capítulo 2, donde dice que el Señor Jesús de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Ahora, aquí se habla de ambos pueblos, o sea, de dos pueblos. Claro, Sem sigue siendo un solo pueblo, que es Israel, y Jafet y Can vinieron a ser otro pueblo u otra gran masa en el mundo que se conoce como los gentiles. Y los gentiles son simplemente los que no son de Israel. Entonces los que no son de Israel tenían una pared intermedia. No obstante, en Cristo esa pared fue derribada. Y entonces Jesús de esos dos pueblos hizo uno, y de esa manera nos liberó de la maldición de Can y de la pobreza, porque al final no habrá salvación sino solo en Cristo, incluso para Sem. Los que son de Sem no tendrán también que comprender y recibir al Mesías Jesús para poder ser salvos al final. Entonces, en Cristo Jesús hay bendición, hay salvación y hay liberación de esa maldición y de esa pobreza, porque también dice la Escritura que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, somos enriquecidos en Cristo Jesús, no solo los africanos y los asiáticos, sino también los latinoamericanos, la gente de estos pueblos indígenas de acá de la América. Entonces, allí quedamos, pero también quisiera ahora entrar en otro aspecto. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cuál fue la trama originaria? O sea, ¿cómo se llegó a este punto de lo que fue la maldición de Can? Para ello tenemos que leer en el capítulo 9, en el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es padre de Canaán. Canaán fue uno de los pueblos que fueron sucediendo a Can y originarios de su tronco. ¿Ok? Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Ok? Los tres grupos raciales, que hoy los distinguimos no solo como raciales, sino también como económicos. Después comenzó, y ahí comienza un poco la trama, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entre tanto que hubo en Can tal vez un sentimiento de burla, tal vez un sentimiento un poco grosero, hasta sádico, maligno. En el corazón de Sem y de Can y de Jafet no hubo tal sentimiento. De hecho, no hubo una acción muy diferente. Ahora, antes de detallar y de abundar más en ese aspecto, miremos qué fue lo que hizo Noé. Noé simplemente plantó una viña de uvas y bebió del vino. Y bebiendo del vino, pues se embriagó. Y estando ebrio dentro de su tienda, cosa que es importante,
no era la luz del día ni estaba tirado en la calle, estaba dentro de su tienda, se embriagó, como decimos, y estaba allí. Hasta allí podemos decir, incluso yo lo puedo hacer, así lo veo yo, aunque se ha cuestionado a Noé y se ha dicho que por ser un borracho, que por ser un bebedor, hizo que vinieran todas esas tragedias. Yo no lo veo así. En realidad, pienso que este Noé, digamos, no esperaba embriagarse. Como muchas personas se embriagan y no esperan embriagarse porque se toman una copa, 2 copas de más o qué sé yo, se pasan en la bebida y cuando vienen a ver se han embriagado, pero ha sido de forma hasta inculposa. Y podemos decir que esta embriaguez de Noé fue así, fue inculposa. Pero el acto de Can sí fue muy alevoso, fue intencional, y él vio la desnudez de su padre. Cuando entró en la tienda, vio la desnudez de su padre y fue y se lo dijo a sus hermanos. Seguramente así lo intuyo y lo entiendo en la Escritura, posiblemente esperando que ellos también asumieran el mismo espíritu de venir a ver aquel espectáculo y tal vez burlarse de su padre. Pero ellos no actuaron así. Ellos más bien, dice la Escritura, que se colocaron las ropas de Noé en sus hombros y fueron hacia atrás y lo cubrieron, y así no deshonraron a su padre, porque aquí está la esencia del asunto. Can deshonró a su padre, Jafet y Sem no lo deshonraron, y eso fue muy grave delante de Dios y por supuesto también delante del propio Noé. El propio Noé, que cuando despertó, pues dio la maldición que se convirtió luego en un destino para esos 3 hombres, que uno sería maldito, otro sería el de la mayor bendición, ambos serían siervos, pero el mayor siervo sería Can, y vemos los 3 grupos, que uno controla las finanzas mundiales, que es Sem, otro controla mayoritariamente la industria, la innovación, y otro simplemente provee la materia prima y ha sido esclavo, ha sido el proveedor de la mano de obra. Incluso cuando la gente de estos grupos emigran a países europeos, emigran a los Estados Unidos, van a realizar trabajos de siervos. Pero bueno, no abundemos en eso, pero no seamos ingenuos al pensar que este asunto no está conectado. El mundo es como es a causa de este asunto, y esta fue la trama originaria, esta fue la razón. Hubo una ebriedad para mí inculposa y un mal acto, una acción alevosa y maligna de parte de Can, pero hubo una acción noble y una acción de honra hacia su padre por parte de Sem y Jafet. ¿Ok? Entonces este fue el gran pecado generador, y esta fue la maldición generada. Pero vuelvo a decir aquí al final que lo que decía al principio, que Jesús rompió la pared intermedia y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. O sea que, vuelvo a decirlo, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros obtenemos la bendición de sus riquezas en gloria. Y no importa, como lo decía también, que seamos de Sem, o seamos de Can, o seamos de Jafet. En Cristo Jesús somos un nuevo pueblo y somos un solo pueblo. Incluso lo dice de otra manera también el apóstol Pablo, dice que no hay circuncisión ni incircuncisión en Cristo, sino en Cristo hay una nueva creación, un nuevo hombre bendecido. Pero en realidad la bendición es que en Cristo Jesús podemos escapar. Y eso es lo que quiere Dios, y por eso sacrificó a su Hijo por el mundo entero, para que en Cristo Jesús fuésemos libres de esa maldición. Continuaremos con este tema. Contáctanos por las redes sociales para conocernos más. En contexto. Esto es En Contexto.